Ponemos ya el foco en lo que sucede en Oriente Medio, pendientes de la operación en Rafah, muchas fuentes hablando ya de que es una operación inminente, después de la ayuda también por parte de Estados Unidos, el veto de la entrada en la ONU, de la membresía en la ONU de Palestina, que tuvo lugar también la semana pasada, cómo ha ido mediando también la administración Biden en estas tensiones con Irán. Quiero preguntarte por todo esto, Juan Antonio, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio? Dice Borrell que nos estamos alejando del abismo. Entonces, tenemos que ponernos a temblar todos, ¿eh? Si lo dice Borrell, es decir, vamos a ver, si se refiere al abismo, a que no ha habido una escalada que ha incendiado todo Oriente Próximo tras el cruce de ataques de hace unos días, bueno, pues es una forma de decirlo. Pero desde el punto de vista geoestratégico y militar, la situación realmente no ha cambiado nada. Es decir, yo entiendo que a lo mejor los inversores, los mercados y demás lo puedan ver de otra forma, pero es decir, hay que hacer análisis de lo que ha ocurrido en los últimos 7 meses. Es decir, vamos a ver, aquí se ha abierto un conflicto en 7 frentes con Israel. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Estamos hablando de Gaza, Cisjordania, la frontera jordana, los altos del Golán, el sur del Líbano y lo que ocurre en el Mar Rojo, aparte de las incidencias que hay en las bases norteamericanas en Irak y en Siria, ¿no? Bueno, eso sigue abierto. O sea, no solamente sigue abierto, sino que en algunos puntos, y ahora explicaré, si me dejáis un minuto, la situación puede incluso empeorar. El tema de la imagen internacional de Israel, pues ya sabemos cuál es. Es más, Naciones Unidas ya está declarando que es muy posible que se hayan producido crímenes contra la humanidad. Y si eso es así, supongo que se aplicará la jurisprudencia de Nuremberg. ¿O es que esto ya es otra cosa? Si son de los nuestros, sí, no, y si son de otros, sí. Es decir, a ver, la situación en Yemen va a empeorar porque las autoridades de Yemen han dicho que van a extender sus operaciones al Océano Índico también. Por cierto, aquí surge una pregunta. ¿Dónde está la famosa flota combinada de Estados Unidos y otros aliados que estaban allí para hacer frente a los yemeníes? Han empezado a retirar buques, el grupo de ataque de portaaviones se fue hacia la zona del canal de Suez y ya no sabemos nada de qué está pasando allí. Es decir, bueno, es decir, si a esto lo llaman que nos hemos separado del abismo, mirad, es decir, para que veáis un punto estratégico de cómo está la situación. A Israel tiene 3 rutas fundamentales de suministro de recursos vitales. Una es el puerto de Eilat. Bien, está a menos del 50% de su capacidad porque los yemeníes lo bombardean cada 2 días. La otra es pues, la ruta árabe que surge, es terrestre, surge desde Emiratos Árabes Unidos, pasa por Arabia Saudita y llega a la frontera jordana. Está bajo ataque de las milicias chiíes, tanto desde Irak como desde Siria. Aparte de los lógicos conflictos que están en la propia Jordania, entre la población jordana, en la frontera. Y luego tenemos el otro puerto, que es vital, que es el puerto de Haifa. Bien, el puerto de Haifa, desde ayer ya empieza a estar cerca del objetivo de los cohetes de Hezbollah, que ya ha aumentado la profundidad de sus ataques a más de 20 kilómetros tras la frontera israelí. Es decir, si este puerto también cae bajo fuego, es decir, se va a bloquear en gran parte. Esto es un problema estratégico para Israel, que se puede quedar, que es lo que busca Irán y sus aliados en la zona, lo que buscan que es asfixiar la economía israelí. En ese sentido, todo sigue igual. ¿Qué va a hacer Israel? No lo sabemos. Sigan con sus planes en Rafah, pero es que esto sigue siendo alargar una guerra en que no van ganando. Y como siempre digo, en una guerra asimétrica, no gana no el que vence el terrorista, sino el que evita que la potencia más fuerte venza. Entonces, este es el análisis que podemos hacer en estos momentos. Vamos a seguir continuando viendo escaladas y situaciones muy complicadas en la zona. Juan Antonio, hablando de escalada, hablando de la situación en Israel, enseguida vamos a contar con el portavoz del gobierno israelí en un contexto en el que, ojo, estaba hablando Juan Antonio de que la operación en Rafah es inminente. Hay un portavoz de defensa israelí que dice que están
esperando ya directamente la aprobación del gobierno, en un momento en el que la FDI, el ejército israelí, está en la alerta máxima, sobre todo en la frontera con Líbano. Nos estaba explicando Juan Antonio todos los frentes que tiene abiertos en estos momentos Israel, más allá de que las tensiones con Irán parece, al menos parece a priori, que se vienen disipando en los últimos días. Muchos frentes abiertos, muchas cuestiones que tratar y sobre todo, bueno, pues la presión internacional que sigue sin menguar. La administración del presidente estadounidense Joe Biden sigue intentando tanto frenar la operación en Rafah, preocupado sobre todo por este prácticamente 1,5 millones de desplazados que han tenido que refugiarse en esta zona después de salir de Gaza. Y bueno, la cuestión humanitaria sigue estando sin duda en el foco. Vamos a trasladar todas estas cuestiones ya a David Mencer, portavoz del gobierno de Israel, spokesman for Israel. Hi David, thanks for coming for North TV, it's a pleasure. Hello there. Hi David, it's a pleasure to having you here in North TV. I would like to ask you about Iran. The last day, Ebrahim Raisi, the president of Iran, was talking about an imminent attack for Israel. And he said that if Israel attacking in Iran, there will be further attacks, and he could even destroy Israel. What do you think about these threats by Iran? What do you think about this? Well, the unfortunate truth about Iran is that they are supporting terrorist organizations in our region. In our north, Hezbollah is supported by Iran, financed by Iran and guided by Iran. In our south, Hamas, again, is guided by Iran and financed by Iran. And of course, the Houthis in the Straits of the Red Sea, they're also directed by Iran. So Iran is, unfortunately, a very unpleasant force across this region. Not the people of Iran. It's very important to make the distinction. Not the people of Iran, but the regime which runs Iran. They unfortunately are supporters of terrorist organizations. They have said very publicly that they wish to wipe my country off the face of the earth. And we, of course, here in Israel, are here to make it very, very clear to them that we will not let that happen. And what do you think about the attacks in the last weeks? What do you think about these tensions with Iran? Could it go further? Could it go even more? Or do you think that it's okay with these attacks? Well, I can tell you that approximately 10 days ago, Iran fired 350 launches at us. Those are suicide drones, ballistic missiles, cruise missiles. Israeli fathers and mothers, mums and dads were running in and out of bomb shelters trying to protect themselves. This was a direct attack by the Iranian regime at my people. Which is the first time that has actually happened. But I want to be quite clear with you that we will not let Iran continue to threaten our people. Experience has taught this country that evil must be stood up to. It must be confronted. We cannot let the regime in Iran, the terrorists of Tehran, challenge this country unrestricted. We will stand up to them. And you know, they're not only our enemies here in Israel, but they're your enemies. They're enemies of any democracy anywhere in the world. So we will stand up to them. We're on the front line of this struggle, but we will prevail because we've got right on our side. David, apart from talking about Iran, I would like to ask you about the operation in Rafah, an operation that seems imminent. What are your plans there in Rafah, and what about the news talking about an imminent operation? So the Prime Minister has made clear that our plans are unchanged. The Prime Minister has said that we've destroyed about 18 or 19 of Hamas's battalions in Gaza, which leaves 4 battalions of Hamas still in Rafah. We no longer agree to live next to this genocidal, murderous, terrorist army. We know that we've put out about 80% of the fire of Hamas, but 20% still remains. If we do not evict Hamas, destroy Hamas in Rafah, then we know that Hamas will regroup, will retake over
Gaza and will attack us again, because that's what they say. They say it very, very clearly. And the thing is, we're listening to them. We know exactly what they're saying, and we know that they mean it, which means that we must move civilians out of harm's way. First and foremost, our battle is not with the ordinary Gazans, our battle is with Hamas. We'll move people out of harm's way, but we will destroy the last 4 battalions of Hamas. The Prime Minister has made clear that a date has been set, and it is our intention to destroy the last vestiges of this terrorist army threatening us in our south. David, and what about the people displaced in Rafah? A lot of people is talking about more or less 1.5 million of people displaced in this city, in this site. What do you think about this, and how can you protect their lives? So, just to remind you that this was not a war that we wanted or war that we asked for. This was a war which Hamas waged upon my people. Now, the last 6 months' experience, the last 200 days of fighting has already shown that we work very, very hard to remove civilians from harm's way. We move them out the way, and then we go for Hamas. We know that we've killed over 13,000 of Hamas and Islamic Jihad terrorists. We've wounded and we've apprehended about the same amount, so that's about 26,000 Hamas terrorists off the battlefield. But we've done something which no army has ever done before, which is why General Petraeus in the US, the former US Army General, Colonel Richard Kemp, the head of British forces in Afghanistan, and Colonel Richard John Spencer, from West Point, the head of urban warfare in West Point, have said that Israel has set the gold standard when it comes to getting civilians out of harm's way and targeting the terrorists. Hamas hide amongst people, they don't wear uniforms, they hide in schools and mosques and hospitals, but when they fire at us from the midwife unit of a hospital, you can be sure that it's not midwives. It's not maternity midwives firing at us, it is Hamas terrorists. We know how to destroy Hamas, and we're going to finish the job, while of course doing our utmost to keep Gazans, ordinary Gazans, out of harm's way. Our fight is not with ordinary Gazans, our fight is with Hamas, and they will be destroyed. David, what about Lebanon? We are talking about Hamas. What about Hezbollah? We were telling some news about the Israeli army is raising its alert level and closing the streets and roads adjacent to the border with Lebanon. What about this war with Lebanon, with Hezbollah, and this alert from the Israeli army? So once again, it's Iran with its nefarious effect on this region. Iran are guiding Hezbollah. They fired many rockets at us, many drones, some of them have had a deadly effect. You know, there are 60,000 Israelis that have left the north of Israel because they're in rocket range of Hezbollah. We must allow those people to come home, which means we need to ensure that the threat to Hamas does not affect Israel anymore. We've been quite clear on this. We don't want another war on our northern border. We want a diplomatic resolution. Of course, United Nations resolutions say very clearly that Hezbollah should not be up against our border. They should be behind the Litani River. That's what UN resolutions say. We want a diplomatic resolution, but if that diplomatic resolution is not possible, we will push Hezbollah back by force. Again, it's not what we want, but we will do it because this country will be defended. 60,000 Israelis being moved out of their home for more than 6 months now is not acceptable. We refuse to accept Hezbollah's and their backers, Iran's efforts to displace us. This country will be defended. David, I would like to ask you about your relationship with the Biden administration. There have been a lot of news talking about some pressures from Biden to Netanyahu, some phone calls. What do you think about this and these pressures of the Biden administration?
Well, I think it's a good question because the relationship between the US and Israel has, of course, been extremely close. We've been side by side, shoulder to shoulder for decades and decades and decades. And even today, 6 months, more than 6 months into this war, the objectives which Israel has set out of destroying Hamas, of bringing back our 133 hostages and ensuring that Hamas does no longer poses a threat to us from Gaza, those are the same objectives shared by the Americans. Now, the bipartisan nature of that relationship is extremely important to us. We are extremely grateful that the US Congress has agreed an increased aid package to help us push back the Iranian influences in this region. And the reason that they've done that, is because we're on the front line of this fight against Iran, but Iran is not only our enemy here in Israel. Iran is also the US enemy, and it's also the enemy of any democracy, any freedom-loving country. They're a fundamentalist Islamic organization which seeks the destruction of my country, but you shouldn't think it will end there, because they're after any freedom-loving country anywhere in the world. But we're on the front line, and we're here to stop them. And as I say to you again, this country will be defended. David, the last question. I would like to ask you about the possible sanctions by the United States, by the Biden administration, for against an IDF unit. What do you think about this news? What is true about this? Well, the Prime Minister has made very, very clear his opposition to those moves. We think that they're not a good idea. All of our people here in Israel, this is a citizens' army here in Israel. Almost everyone serves in the army. This is not a professional army, it's a people's army, which means that everyone on the street is either in or out of reserve duty. We had 350,000 Israelis which rejoined the army to be able to put out this threat from Hamas and Hezbollah and Iran as well. That was 150% call-out rate, so another 50% in addition called out, because there is unity in this country. There is unity on the objectives to destroy Hamas and to push Hezbollah back, and of course to bring back our 133 hostages. 36 of them have already been murdered by Hamas, but we need to get those people out. 200 days in Hamas captivity is more than enough. They need to come back right now, but we know that it's only with sustained military pressure and diplomatic efforts, which we want to do as well, that we will bring those people home. Well, David, thanks for coming here for Authors TV. It's been a pleasure having you here in Authors. Thank you, David. Good to speak to you. Thank you very much. Muchas gracias. Pues hasta aquí ha llegado la entrevista del portavoz de Israel. Como ven, le hemos preguntado básicamente por absolutamente todo, por las posibles sanciones por parte de Estados Unidos, en concreto a una unidad de la CFDI. Les hablábamos de que la operación en Rafah es inminente. Le hemos preguntado por esta cuestión al propio David Mencer, al portavoz del gobierno israelí, que dicen, bueno, pues están básicamente esperando ya la aprobación de Netanyahu, a pesar de las presiones por parte de Estados Unidos, por parte precisamente del propio Joe Biden. Blinken también hablaba de los desplazados. Saben, más o menos 1,5 millones de personas que están desplazadas allí después de las atrocidades que se están cometiendo en Gaza. Había críticas también por el chat. Está bien la libertad de expresión, escuchar a todas las partes. También nos gustaría entrevistar a los palestinos, por supuesto, pero bueno, de momento esto es lo que tenemos y se lo quiero trasladar también a nuestros invitados. Enrique, no sé si has estado atento a esta entrevista, a estas declaraciones por parte del portavoz del gobierno israelí. No ha eludido las cuestiones, pero bueno, más allá de lo que él diga, es evidente la situación, ¿no? Lo que está ocurriendo en Gaza, sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos, que la operación en Rafah es prácticamente inminente, ¿no? Sí, bueno, ellos quieren terminar la situación en Rafah, pero la cuestión es qué va a pasar con esos casi 2 millones de palestinos que siguen ahí. ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer con ellos? Esa es la gran pregunta de todo este asunto, porque han ido echándolos desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur, y ahora ¿qué va a pasar con ese último tramo? Y también, por otro lado, qué va a pasar en relación con los países vecinos, porque ya hemos visto cómo incluso países árabes cercanos, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, al final tienen que acabar decidiendo qué vale más, el apoyo a Occidente o el apoyo a alguien, a un
en definitiva, árabes y musulmanes, como son los palestinos. En fin, al fin y al cabo, también esta situación tiene otras aristas, como yo destacaría, porque justo revisando Twitter encontré un comentario de la cuenta llamada Mossad Commentary, que tiene más de 300.000 seguidores, y una respuesta de Scott Ritter, el famoso analista y exmilitar estadounidense, porque hablaban del reconocimiento facial para determinar si habían participado en protestas pro Hamás en las universidades, y en ese caso sus trabajos, o sea, sus puestos de trabajo y sus grados académicos no tendrían valor alguno y sus oportunidades de trabajo serían limitadas. Y Scott Ritter, el exmilitar estadounidense tan conocido por muchos, les respondía de que es una acción de doble sentido y que el reconocimiento facial también puede determinar si participaron en crímenes de guerra contra el pueblo de Gaza. Y esto es muy importante destacar, fuera de ese comentario, por precisamente las sanciones desde Estados Unidos contra una unidad militar de las fuerzas de defensa de Israel. También Scott Ritter señalaba que serán perseguidos esos criminales de guerra por el resto de sus vidas, sin saber nunca cuándo ni cómo se hará justicia, pero Ritter está seguro de que así será y el precio que se pagará será severo. Es decir, en Estados Unidos también hay un hartazgo de toda la situación que está aconteciendo, de esos crímenes absolutamente evidentes, y lo que quieren es precisamente evitarlos, pero no hacer argumentos de un solo sentido diciendo todos los de Hamás son terroristas y por tanto también los palestinos, y si estás en contra mínimamente de lo que está haciendo el Estado de Israel y sus fuerzas militares, pues ya eres pro Hamás. No, no es así. Y tampoco los otros se dedican a hacer acciones absolutamente limpias, y si se les aplicara las mismas medidas que pretenden aplicarles a los otros, resulta que el telón se descubriría con muchísimos crímenes, y quizá muchísimos más crímenes en el lado que se hace el limpio, en el lado israelí, que en el otro lado, lo cual sería algo absolutamente atroz y destructivo, no solo para la imagen de Netanyahu y del Estado israelí, sino también precisamente para su gran soporte, que es Estados Unidos y en concreto la administración Biden actual, y como tantas veces se ha repetido y se seguirá repitiendo, tienen la cuestión de las elecciones en noviembre, las presidenciales. No saben qué es lo que va a pasar de aquí hasta noviembre. Lo que quieren es que se limiten conflictos y que Biden pueda decir que ha conseguido la paz en Oriente Medio, ha conseguido vencer en Ucrania, está acojonando a los chinos en Asia-Pacífico y ha derrotado a los hutíes en Yemen. Sí, de ilusiones también se vive, pero la realidad es muy distinta. Diego, quiero preguntarte también por esta cuestión. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio? Como le preguntaba antes a Juan Antonio, como bien nos decía, es verdad que si Borrell dice algo puede suceder lo contrario, pero bueno, después de semanas alertando, diciendo que estamos al borde del abismo, también lo decía Guterres, parece que se han calmado un poquito las tensiones, ¿no? Sobre todo entre Irán e Israel, no a través de las milicias, porque como contábamos, el ejército israelí está en alerta máxima ahora en la frontera con Líbano. ¿Cómo ves tú esta situación, Diego? Pues yo la veo pues como hace 2000 años, y hace 1500 años, y hace 1000 años. O sea, que esto es un tira y afloja continuo que hace apenas unos meses, en octubre, está, entre comillas, todo tan tranquilo y encauzándose. Acordémonos que teníamos ahí acuerdos con Arabia Saudí, etcétera, etcétera, que ya estaban a punto, y de repente, ¡bum!, se monta la que se monta. Yo creo que esto este va a ser el cuento de nunca acabar. Yo, con todos mis respetos hacia el señor Borrell, yo no me creo que estemos alejándonos del abismo. El abismo está ahí de manera constante. Los análisis que se han hecho con anterioridad son clarísimos, desde infraestructuras que son las que apoyan directamente a Israel para el abastecimiento, hasta la situación de quién es quién, cómo se reparte el terreno, quién está atacando a quién. Ahora mismo es de una confusión o de una información súper confusa. Entonces, realmente, seguramente Borrell tiene más información que yo, no lo voy a dudar, ¿no? Pero si analizamos realmente qué es lo que está ocurriendo, yo soy muy cauto en el sentido de que
de que es que no sabemos si mañana va a haber otro ataque de Irán o si mañana va a haber otra respuesta de Israel. Teóricamente, es verdad que las aguas vuelven a calmarse. Pero es que la tensión es palpable, la tensión, o sea, es continuada y son pueblos que no olvidan. Entonces, claro, ante esto siempre nos preguntamos, ¿y quién está primero? ¿Quién es primero? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién es el que ataca primero? ¿Quién es el que se defiende? O si la defensa o el ataque es una legítima defensa previa a un posible ataque que tú me podrías hacer. Yo creo que la tensión va a seguir. O sea, lamentablemente va a seguir. Tenemos en cuenta que no me acuerdo si han sido 8.000 millones, me parece que han sido los que ha destinado el Congreso de Estados Unidos para apoyar a Israel en este sentido. 23.000. 23.000 millones. Oye, no sé, yo hay días que no los gano. 23.000 millones para poder abastecer, para poder, no voy a decir continuar, pero para poder seguir en esta lucha. Oye, claro, es que yo te doy 23.000 millones, ¿cuánto va a dar Arabia Saudí o cuánto va a dar Irán o cuánto va a dar para que esto siga? Pues podemos seguir así sin edie y además hay un problema añadido a todo esto y es que si fuera una guerra económica diría, pues mira, pues te aplasto, me quedo con lo tuyo y Santas Pascuas, aleluya. Pero es que hablamos de guerras religiosas, hablamos de reglas, de guerras de credos. Entonces, yo creo que eso es muy difícil de extirpar de la zona. Y bueno, pues es que desde que Israel existe, desde que el pueblo judío existe, desde que los palestinos existen, se han estado dando bofetadas. Y yo creo que va a seguir así, no te voy a decir secula seculorum, pero vamos, casi. Bueno, yo creo que... Sí, Juan Antonio. Sí, yo creo que, hombre, a ver, evidentemente podemos ir remontándonos en la historia muy atrás, ¿no? Pero yo creo que hay un punto de inflexión donde teóricamente es a partir del cual se puede evitar el abismo. Es decir, cuando hay una resolución de las Naciones Unidas por la cual se crea el Estado de Israel, en esa misma resolución, no en otra, en esa misma, está la creación del Estado palestino. Luego, posteriormente, han venido decenas de resoluciones y de acuerdos, como el de Oslo, por ejemplo, ¿no? Pero simplemente tomando esa de partida, que es lo que fundamenta, es la que se fundamenta en el derecho internacional y para la cual el resto de resoluciones están basadas en esta, yo creo que la única forma que de evitar el abismo, seguirá habiendo conflictos y problemas, pero la única forma de evitar el abismo es la creación del Estado de Israel, del Estado palestino junto al Estado de Israel. Eso ahora uno puede decir que es muy difícil, no sé, en fin, podemos argumentar lo que se quiera, pero la solución va por ahí, porque si no, no hay salida. Y si esto no ha llegado ya a una situación realmente sangrienta del todo, es porque el Estado de Israel está sujetado, amparado, entrenado, armado y financiado por los Estados Unidos, que en última instancia son los responsables de todo lo que ocurre ahí. En última instancia, porque cae sobre ellos todo el peso de que no se puede aplicar como se debe el derecho internacional. Y basta para ello la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que obligaba a un alto el fuego en Gaza y mirad lo que estamos viendo. Bueno, pues pendientes de Gaza, pendientes de estas tensiones, de si vamos o no hacia el abismo en Europa.